Heidi Pérez Gloria Albaradejo, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, SIG-SUMA. Hoy vamos a hablar sobre fiebre reumática. ¡Cha-cha-cha-chan! ¿Qué es la fiebre reumática? La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria multisistémica y es secundaria a una reacción autoinmunitaria a la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Aunque resultan afectadas muchas partes del organismo, casi todas estas manifestaciones desaparecen en su totalidad, a excepción de la lesión de las válvulas cardíacas. ¿Sí? A esto llamaremos cardiopatía reumática. Sí, esto puede persistir incluso después de que desaparecen las demás manifestaciones. Hay algo que se llaman enfermedades de la pobreza y la fiebre reumática es una de ellas, y fueron muy frecuentes en todos los países hasta principios del siglo XX, cuando empezó a disminuir su incidencia en las naciones industrializadas. Esta disminución se llevó principalmente a mejores condiciones de vida, en particular que hubo una mejor higiene, y eso nos dio lugar a un decremento de la transmisión de los estreptococos del grupo A. Todo esto nos lleva a la teoría del mimetismo molecular. Esta teoría sostiene que la faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A dispara una respuesta inmune, y sí, esta puede reaccionar de forma cruzada con epítopos en las articulaciones, piel, cerebro y corazón. Corazón es donde nos vamos a centrar porque es lo que nos importa en este momento. Los linfocitos T van a reaccionar de forma cruzada con la proteína M del estreptococo y la miocina cardíaca. La reacción cruzada se cree que es generada por mímica molecular, en la cual todo o una parte del antígeno extraño se asemeja a nivel molecular al tejido del huésped. Esto es porque los confunde, porque son parecidos. Epidemiología. La fiebre reumática es sobre todo de los niños de entre 5 a 14 años de edad. Los episodios iniciales son menos comunes en adolescentes mayores y adultos jóvenes y son inusuales en personas mayores de 30 años de edad. Este patrón difiere de la prevalencia de la fiebre reumática, que alcanza su máximo entre los 25 y 40 años de edad. Incluso no hay una relación clara respecto del género, pero la fiebre reumática aguda afecta más a menudo a las mujeres, algunas veces incluso hasta 2 veces más que los varones. ¿Y qué genera? ¡Cha-cha-cha-chan! Nos va a generar un compromiso cardíaco, ¿sí? Una pancarditis, donde se verán afectadas las capas del corazón, ¿sí? En el miocardio produce una degeneración fibrinoidea del colágeno, ¿sí? En la imagen de la izquierda podemos ver una lesión característica, es un granuloma de Aschoff. En lesión endocárdica, el daño principal es a nivel de las válvulas. Sí, aquí se va a producir una valvulitis verrucosa que a largo plazo va a determinar lesiones fibrosas, con adherencia, engrosamiento y retracción de velos y cuerdas tendineas. Y una lesión pericárdica, que va a ser un derrame serofibrinoso de tipo inespecífico. Y el cuadro clínico o manifestaciones clínicas. Hay un periodo de latencia de unas 3 semanas, entre 1 a 5 semanas aproximadamente, que entre la infección desencadenante y la aparición de las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática. O sea, desde que inició con la infección hasta la aparición de manifestaciones clínicas de fiebre reumática son aproximadamente 3 semanas. ¿Sí? Muchos pacientes refieren una faringitis previa al grupo desencadenante de infecciones por estreptococos del grupo A y no suele ser sintomático. Las características clínicas más comunes de la fiebre reumática es la poliartritis de un 60 a 75%
y la carditis de un 50 a 60%. La prevalencia de la corea en fiebre reumática varía mucho. Puede ser entre menos del 2% al 30%, o sea, hay una variación grande. En la actualidad se presenta eritema marginal y nódulos subcutáneos que son raros y se observan en menos del 5% de los casos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esas manifestaciones. Y algo muy importante es que hasta en un 60% de los pacientes con fiebre reumática aguda evolucionan a una cardiopatía reumática, que es de lo que ya hablamos hace un momento. Carditis. Los signos y síntomas de la misma van a variar mucho dependiendo de las estructuras cardíacas afectadas, ya sea el endocardio, pericardio o el miocardio. La lesión valvular es el dato distintivo de la carditis reumática, ¿ok? Valvulitis. La lesión valvular es distintiva de la carditis reumática, tanto así que su ausencia en presencia de miocarditis hace dudar del diagnóstico de cardiopatía reumática. Entonces, es muy importante la presencia de valvulitis, ¿ok? La válvula mitral casi siempre está afectada, algunas veces junto con la válvula aórtica, y la alteración sola de la válvula aórtica es muy rara. El daño de las válvulas pulmonar o tricúspida es consecuencia por lo regular de mayores presiones pulmonares que a su vez son resultado de la valvulocardiopatía izquierda. El comienzo del daño valvular origina insuficiencia y con el paso de los años engrosamiento, cicatrices y calcificación de valvas y estenosis valvular. Por tanto, las manifestaciones características es la insuficiencia mitral, que en ocasiones se acompaña de insuficiencia aórtica y de ahí le sigue la tricúspide y válvula pulmonar. En la artritis, la forma más frecuente de afectación articular en la fiebre reumática pues va a ser la artritis, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, es decir, hay una evidencia objetiva de inflamación con articulaciones calientes, hinchadas, enrojecidas o dolorosas al tacto. Y hay afectación de varias articulaciones. A esto llamamos poliartritis. Por lo general, la fiebre reumática afecta a grandes articulaciones. Se va a ver muy representado en rodillas, caderas y codos, y es asimétrica. El dolor es muy intenso y muchas veces discapacitante, hasta que iniciamos con la administración de fármacos antiinflamatorios. La corea, corea de Sydenham, se presenta sin ninguna otra manifestación. Aparece tras un periodo de latencia prolongado después de una infección por estreptococo del grupo A y se observa sobre todo en mujeres. Los movimientos coreiformes afectan en especial la cabeza. Esta va a producir como movimientos característicos de la lengua y las extremidades superiores. ¿Sí? Pueden ser generalizados o estar restringidos a un solo lado del cuerpo. A esto llamamos hemicorea. Eritema marginal. El exantema típico de la fiebre reumática es el eritema marginal, el cual va a comenzar con máculas rosadas que tienen un aspecto claro en la parte central y que dejan un border difuso rojito. El exantema es evanescente, aparece y desaparece ante los ojos de quien los está examinando. Por lo general se va a presentar en el tronco, algunas veces en extremidades, pero casi nunca en la cara. Pero algo muy importante, en medio de la mácula se ve de un aspecto sano. Nódulos subcutáneos. Los nódulos subcutáneos consisten en masas indoloras, móviles y pequeñas, aproximadamente de 0.5 a 2 centímetros. En particular en manos, pies, codos
y en ocasiones vértebras. Constituyen una manifestación tardía que aparece entre 2 a 3 semanas después de que inicia la enfermedad. Dura solo algunos días a 3 semanas y casi siempre se vincula con carditis. PANDAS, que es en inglés, pero en español quiere decir desórdenes neuropsiquiátricos pediátricos y se van a vincular a una serie de trastornos obsesivos, compulsivos y tics, posteriormente a infecciones estreptocócicas, aunque no hay mucho registro de que esté asociado al 100% con la fiebre reumática. Y van a presentar cambios electrocardiográficos. La inflamación del miocardio puede afectar las vías de conducción eléctrica y puede prolongar el intervalo PR. También se puede presentar que sería un bloqueo auriculoventricular de primer grado o en raras veces un bloqueo de mayor grado y amortiguamiento del primer ruido cardíaco. Muy a menudo en pacientes con fiebre reumática no tienen síntomas durante muchos años, antes de que evolucione la valvulopatía al grado de provocar insuficiencia cardíaca. Además, sobre todo en entornos de escasos recursos, por lo regular no se establece el diagnóstico de fiebre reumática y por tanto niños, adolescentes y adultos jóvenes pueden tener fiebre reumática sin saberlo. También se muestran hallazgos ecocardiográficos típicos de la carditis reumática. Las valvas de la válvula son relativamente delgadas y muy móviles. El fracaso de la captación de las válvulas de la válvula mitral es el resultado de la elongación y cuerdas y dilatación anular. La regurgitación de la válvula mitral es moderada, con un chorro regurgitante, carditis reumática, dirigido posterolateralmente. Y podemos ver durante la diástole el movimiento de la punta de la valva de la válvula mitral anterior y se restringe con la formación de cúpula del cuerpo de la valva hacia el tabique interventricular. Esta apariencia se describe comúnmente como una deformidad en palo de hockey o codo. En laboratorios, las alteraciones de laboratorio incluyen elevación de proteína C reactiva y velocidad de eritrosedimentación y ligera leucocitosis. Sí, esta puede estar asociada a anemia. También puede haber elevación de los títulos de anticuerpos relacionados a la infección estreptocócica. Se elevan desde los primeros días en que se manifiesta la fiebre reumática y pueden durar elevados alrededor de 6 a 8 semanas. En los casos donde hay corea, pueden haber bajado a niveles normales y en caso de carditis exclusiva, en general se elevan menos. El de uso más frecuente es el título de antiestreptolicinas O. Y bueno, el cultivo faríngeo positivo para estreptococo grupo A durante un episodio de fiebre reumática es infrecuente y de interpretación incierta. Normalmente es muy importante la elevación de la velocidad de sedimentación y positividad de la proteína C reactiva. Estos son hallazgos que son inespecíficos. El diagnóstico, dado que no hay una prueba como definitiva, el diagnóstico de fiebre reumática se basa en la presencia de una combinación de manifestaciones clínicas típicas, el famosísimo criterio de Jones, junto con datos de una infección previa por estreptococos del grupo A y la exclusión de otros diagnósticos. El diagnóstico de fiebre reumática aguda requiere 2 manifestaciones mayores o una manifestación mayor y 2 menores y evidencia de infección por estreptococo grupo A. Aquí encontramos una mnemotecnia en criterios mayores, que es cáncer, está señalado con rojo. El primero es carditis y valvulitis, artritis, nódulos subcutáneos, corea de Sydenham y eritema marginado. Esos son los criterios mayores y la mnemotecnia cáncer para recordarlo. Criterios menores:
fiebre reumática previa, artralgias, fiebre, aumento de PCR y BCG y prolongación del intervalo PR. Entonces recordemos, para hacer un diagnóstico de fiebre reumática requiere 2 manifestaciones mayores o una manifestación mayor y 2 menores y evidencia de infección por estreptococo grupo A. De esa manera podremos decir que es fiebre reumática. El tratamiento es principalmente sintomático. Sí, se deberá mantener vigilancia constante sobre el paciente para asegurar el diagnóstico y se emplean medidas preventivas y de profilaxis secundaria. Se darán antibióticos a cualquier paciente con el fin de tratar la infección desencadenante por estreptococo. La penicilina sigue siendo el fármaco de elección, ya sea en forma de amoxicilina, 50 miligramos por kilo, máximo 1 gramo por día por 10 días, o unidosis intramuscular de penicilina G benzatínica a razón de 1.2 millones adulto y la mitad para niños que pesen menos de 27 kilos. Para tratar la artritis, artralgia y fiebre, el ácido acetilsalicílico va a ser el fármaco de elección a razón de 4 a 8 gramos por día en adultos y 80 a 100 miligramos por kilo por día. En niños, la dosis se vigilará y se reducirá en respuesta a la tolerancia del paciente, ¿ok? Se dará en dosis fraccionadas las primeras 2 semanas o hasta la eliminación de la sintomatología aguda, después de la cual se dará durante 2 a 4 semanas, de 2 a 4 semanas más en dosis reducidas. Esta va a ser de 60 a 70 miligramos por kilo por día. El uso de glucocorticoides en la fiebre reumática aguda es todavía controvertido, porque no se ha demostrado que su uso o el de sacilatos para mejoren el pronóstico de la carditis, ya sea a corto o largo plazo. Muchos médicos tratan los casos de carditis grave con glucocorticoides aún, porque consideran que pueden reducir la inflamación aguda y favorecen una curación más rápida de la insuficiencia. Eso, si se recetan, se recomienda la prednisona o la prednisolona en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día, máximo 80 miligramos. Y a menudo solo se necesitan durante algunos días o hasta por un máximo de 3 semanas. ¿Ok? El manejo de la valvulopatía reumática es principalmente quirúrgica. Sí, el reposo actualmente se recomienda en casos de artritis, artralgia o insuficiencia cardíaca, y una vez controlados los síntomas, el paciente podrá retomar el movimiento según tolere. Los fármacos no alteran la evolución natural de la corea. En casos graves se podrá emplear el uso de carbamazepina o valproato. Esto va a ser con el fin de intentar evitar el uso de haloperidol. Frente a un episodio de fiebre reumática, debemos tener presentes 2 aspectos. Primero, el tratamiento del episodio propiamente tal, y segundo, la prevención de su recurrencia. Los elementos del tratamiento del episodio agudo son: primero, erradicación de eventuales focos de infección estreptocócica, ¿sí? Con penicilina benzatina o eritromicina en casos de alergia a la penicilina, solo en casos de alergia. El reposo, que debe prolongarse hasta la desaparición de los síntomas de artritis o carditis. En casos de artritis, el medicamento de elección es la aspirina, como ya vimos anteriormente, y en caso de carditis, como también ya vimos, pueden usarse corticoides. Y ninguna de estas medidas va a prevenir la aparición de daño valvular,
ninguna de estas medidas, ¿ok? En la prevención podemos encontrar de 3 tipos: primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria, en condiciones ideales, va como a comprender la eliminación de los principales factores de riesgo de infección estreptocócica, ¿no? En particular, pues el hacinamiento y la mejora de higiene. A veces esto es difícil en la mayor parte de los lugares donde es común la fiebre reumática. Por tanto, la base de la prevención primaria de la fiebre reumática es todavía la profilaxis primaria. Esto quiere decir el tratamiento oportuno y completo de la faringitis por estreptococos del grupo A con antimicrobianos. No debería de ser así, pero lamentablemente así sucede. Si se instituye durante los primeros 9 días después de que inicie la disfagia, el régimen de penicilina previene casi todos los casos. En sitios en que son frecuentes, pero no se cuenta con el diagnóstico de faringitis por estreptococos del grupo A, como en países de escasos recursos, las guías de atención primaria recomiendan tratar a todo paciente de faringitis con penicilina o de manera alternativa utilizar un algoritmo clínico para identificar individuos que muestren una mayor probabilidad de padecer faringitis por estreptococos del grupo A. En prevención secundaria, el elemento básico para erradicar fiebre reumática es la prevención secundaria. Los pacientes que están expuestos a un riesgo mucho mayor que el de la población general de presentar un nuevo episodio de fiebre reumática después de una infección por estreptococos del grupo A, en consecuencia deben someterse a profilaxis de largo plazo con penicilinas para prevenir recurrencias. El mejor antibiótico para la profilaxis secundaria es la penicilina G-benzatínica, de 1.2 millones de unidades o 600.000 unidades si la persona pesa menos de 27 kilos, aplicada 4 semanas. Los pacientes alérgicos a este fármaco reciben 250 miligramos de eritromicina 2 veces al día. La duración de la profilaxis secundaria va a depender de muchos factores, en particular el tiempo transcurrido desde el último episodio de fiebre reumática, que es que con el tiempo disminuyen las posibilidades de recurrencia. Si va a ser la edad y gravedad de fiebre reumática en caso de enfermedad grave. Tal vez pueda ser prudente evitar incluso el mínimo riesgo de recurrencia por las consecuencias potenciales graves. Y la prevención terciaria. La prevención terciaria trata las complicaciones una vez instaurada la cardiopatía reumática, que comprenden el tratamiento para la insuficiencia cardíaca, cirugía valvular y anticoagulación. ¿Ok? Ok, y ahora les presento mi maqueta. Está medio cucha, dijera mi maestra, pero fue hecha con mucho amor, esfuerzo y poco presupuesto. Bueno, como podemos observar, el corazón chiquito pero bonito, mostrando las válvulas tricúspide y mitral. Como vimos ya anteriormente, se puede presentar una valvulitis importante, que esta puede ocasionar daño en las válvulas, produciendo una lesión mixta, o sea, una insuficiencia y una estenosis. Hace rato vimos que la válvula más afectada es la válvula mitral, por eso es la razón de mi maqueta. Podemos observar una estenosis, aunque está en pequeñito, pero la podemos ver. O sea que la apertura de la válvula se estrecha. Esto hace que la válvula no abra correctamente, por lo tanto va a disminuir la capacidad del corazón de bombear sangre hacia el cuerpo a través de una válvula estrecha. Esto es porque ya que hace falta más fuerza para bombear sangre a través de la válvula que está estenótica. ¿Ok?
Muchas gracias por ver. Nos vemos a la siguiente.